Hola chicos, hoy vamos a trabajar con la guía 4, que es límite de una función. El tema del límite es un tema complicado en matemática y nosotros lo vamos a implementar para sacar las asíntotas. Nosotros vamos a trabajar con dos asíntotas, que es la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Hay otra asíntota, que es la asíntota oblicua, que nosotros no la vamos a trabajar. Nosotros vamos a aplicar este tema de límite en asíntota horizontal y asíntota vertical. Pero ahora vamos a ver el concepto de límite. Algo anda mal. Podría ser el fin del hombre araña. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Y más tarde vamos a ver cómo aplicamos el concepto de límite en asíntotas. Por ahora vamos a ver el concepto de límite, luego vamos a ver límite de una función, cómo sacamos los límites de unas funciones y por último, más adelante en otro video, veremos cómo coordinamos ese concepto con asíntotas. Pero vamos a ver algunos ejemplos de qué significa el límite. Supongamos que tengo esta gráfica es una parábola, la fórmula de esta parábola es y igual x al cuadrado, y yo quiero calcular límite de x tendiendo a 2, se dice, de mi función. ¿Qué significa esto? Esto siempre significa y me indica dónde yo me voy a parar con respecto al eje de las x. Y esto que va a ir acá siempre es mi respuesta con respecto al eje de las y. Quiere decir que acá me está indicando que yo me voy a parar con respecto al eje de las x en x igual 2. Es decir, en el valor donde x vale 2. Es decir, que yo me voy a parar acá. Pero a mí no me importa lo que sucede en este valor de 2, sino que me importa en lo que se llama un entorno de 2. Es decir, en los alrededores de 2. Es decir, me importa lo que sucede en este entorno y en esto de acá. No me importa lo que pasa en 2. Y yo me fijo que cuando yo me acerco al valor 2, esto tiende al valor de y al valor de 4. Cuando me acerco por este lado, cada vez más los valores de y se acercan a 4. Es decir, que cuando me acerco de este lado, con respecto al valor de x, el valor de y tiende a ser 4. Y cuando me acerco de este lado, el valor de y tiende a ser 4. Por eso decimos que el límite de x tendiendo a 2 es 4. Vamos a ver otro ejemplo. Si me dan esta función y quiero averiguar límite de x tendiendo a menos 1, quiere decir que yo me voy a parar en el eje de las x en menos 1. Recordemos que esto me indica dónde yo me voy a parar con respecto al eje x. Y lo que voy a obtener acá es lo que sucede con el eje y. Entonces, límite de x menos 1 tendiendo a menos 1 quiere decir que yo me voy a parar acá. Esta soy yo. Pero no me interesa lo que pasa en menos 1, sino en un entorno, es decir, en un pedacito de este lado y de este lado. Quiere decir que yo me voy a asomar y no voy a ver lo que sucede para este lado. Es decir, yo me voy a asomar para este lado y voy a tapar todo esto. Es decir, yo me asomo acá y digo que para este lado, asomándome para este lado, yo la función por acá abajo no la veo. Yo veo a la función por acá arriba. ¿Y hacia qué valor tiende del eje de la y? Hacia el valor de más infinito. Ahora me voy a asomar para el otro lado. Me asomo acá, no veo esto. Veo para este lado y veo que la gráfica por acá abajo no hay nada. Y veo que la función cada vez se va más arriba, más arriba, más arriba. Nunca lo va a cruzar porque esto es lo que se llama asíntota, nunca va a pasar para el otro lado, pero lo veo cada vez más arriba, cada vez se acerca más a este valor. Respecto del eje de la y, ¿qué valor tengo yo acá cada vez más arriba? Tengo el más infinito. Y entonces límite de x tendiendo a menos 1 de f de x es igual a más infinito. Veamos otro ejemplo. Supongamos este ejemplo, límite de x tendiendo a menos 1 de g de x. Este menos 1 significa que yo me voy a parar
en el eje X en menos 1 y que mi resultado va a ser algo respecto del eje de las Y. Quiere decir que yo en esta función me voy a parar sobre el eje de las X en el menos 1. Me voy a parar acá. Y voy a observar qué hace la función, lo que se llama por derecha y por izquierda. Pero nosotros no nos vamos a detener en eso. Vamos a ver qué hace la función de un lado y del otro. Es decir, voy a tapar un lado y voy a ver qué es lo que hace la gráfica. Entonces, si yo tapo este lado, voy a ver que la función, miro para acá y miro para acá, en un entorno, no miro para allá. Miro en lo que se llama en un entorno, en un pedacito, cerca mío. Y cerca mío yo veo que la gráfica cada vez se acerca más a este valor de acá. Pero con respecto al eje de la Y, tiende a ir para arriba, o sea, tiende a más infinito respecto del eje de la Y. Lo mismo voy a hacer ahora con el otro lado, es decir, pongo acá esto, no veo nada del otro lado y me asomo, miro así, o sea, miro para arriba y miro para abajo, no miro para el frente, miro para arriba y para abajo. Esto se llama un entorno, es decir, cerquita del punto este que es donde yo estoy, es decir, cerquita de menos 1. Y veo que la gráfica va hacia este valor de acá, que con respecto al eje de la Y es hacia menos infinito, o sea que esto va hacia más menos infinito. Lo que estuvimos viendo son 3 ejemplos numéricos, es decir, límite de X tendiendo a un número. Yo podría tener también límite de X tendiendo a más infinito o a menos infinito. Vamos a ver algún ejemplo de esto. No entendí. Yo sí. Veamos este caso. Nosotros la primera función que habíamos visto con límite de X tendiendo a 2 era una función cuadrática. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el límite tiende a más o a menos infinito. La idea siempre es la misma. Esto es donde yo me voy a parar con respecto del eje de las X. Quiere decir que en el eje de las X yo me voy a parar en el más infinito. Quiere decir que en el eje de las X, si me paro en el más infinito, yo me voy a parar acá, lejos, ¿sí? En el infinito del eje de las X. Y voy a observar un entorno de este valor, es decir, un pedacito, y veo que la gráfica se acerca cada vez más al valor del eje de las Y. ¿A qué valor? A más infinito. Cuando me paro en el menos infinito, es decir, acá, no acá, allá, bien lejos, por acá me paro, en el infinito, veo que la gráfica cada vez va más hacia arriba, es decir, ¿a qué valor del eje de las Y? También a más infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos en este gráfico que yo quiero sacar límite de X tendiendo a más infinito de mi función. Y entonces, esto me indica dónde yo me paro con respecto al eje de las X. Es decir, que yo me voy a parar acá, en el más infinito. Es decir, yo estoy parada acá. Y entonces observo un entorno de esto, es decir, que veo que la gráfica, esto continúa y esto continúa para acá. No me va a tocar nunca a mí, porque acá hay lo que se llama una asíntota, y esto se va acercando cada vez más a ese valor de la asíntota que desconozco, entonces vengo a ver qué valor es, y este valor de la asíntota era que Y vale 2, y entonces esto es 2. Si a mí me pusieran límite de X tendiendo a menos infinito de la misma función, recordemos lo mismo, esto tiene que ver con el eje de las X y esto es lo que obtengo con respecto al eje de las Y. Y entonces, que el límite de X tendiendo a menos 2 quiere decir que yo me voy a parar en el, límite de X tendiendo a menos infinito quiere decir que yo me voy a parar en el menos infinito, acá. Y veo que la gráfica cada vez más se va acercando a este valor, porque acá hay una asíntota. No lo va a cruzar, no va a hacer esto, ni me va a tocar a mí. Cada vez se acerca más al valor de este valor que era 2. Y esto me da 2. Vamos con un último ejemplo. Supongamos este ejemplo. Esta es la gráfica de la función, la que está en rosa. Es una función partida que tiene 2 partes, 2 ramas separadas, ¿sí? Y entonces, límite de X tendiendo a más infinito de esta función. Quiere decir que yo me voy a parar en el más infinito, es decir, con respecto al eje de las X, recordamos que esto
tiene que ver con respecto al eje de las x. Límite de x tendiendo a más infinito de mi función. Yo me voy a parar en el eje de las x en el más infinito, acá. Y voy a ver que la gráfica va a seguir exactamente igual, no me va a tocar a mí, ni va a ir para arriba. Es decir, que cada vez se va a acercar más a este valor de y, que es el 4. O sea que límite de x tendiendo a más infinito de la función me va a dar 4. Y si quiero calcular el límite de x tendiendo a menos infinito de la función, quiere decir que yo me voy a parar en el menos infinito, es decir, que me voy a parar acá. Y veo que la gráfica cada vez está más arriba, es decir, que tiende con respecto al eje de la y a ser más infinito. Recordemos que esto era con respecto al eje de las x y esto es lo que hace la función con respecto al eje de las y. Lo que estuvimos viendo acá son ejemplos de cómo se utiliza el límite, qué significa el límite gráficamente. Nosotros lo que vamos a ver es el cálculo del límite algebraicamente, es decir, haciendo los cálculos algebraicamente para poder después sacar las asíntotas de una función. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.